Bueno, si ustedes se quedaron ahí durante todo, desde que empezamos, hace un ratito la doctora Andrea Uboldi de la Comisión Nacional de Inmunizaciones decía que para saber si hay gente que no se vacuna porque no quiere o que no se vacuna porque no puede acceder, lo importante era tener estrategias y saber quiénes son, dónde están e ir a buscarlos. Bueno, y es el trabajo que están realizando en la vecina ciudad de Recreo. Le agradecemos este tiempo a nuestro invitado, Leonardo Martínez, quien es el secretario de Salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bien. Muchas gracias por la invitación. Queriendo saber cómo fue esta planificación. Bueno, no sabía que Andrea había hecho esos comentarios, pero digo, en la misma sintonía nos pasa que hay algunos sectores de la ciudad de Recreo que no tienen una accesibilidad plena a la ciudad y sobre todo a las instituciones de salud. Hay un lugar en particular, un barrio que se llama Vinelli, que está entre la Ruta 70, la Circunvalación y los Bañados del Salado, que tienen enormes dificultades con el acceso, en salud en particular, pero también en todos otros aspectos. Cuando uno de los compañeros van a llevar los elementos de la copa de leche, nos encontramos que charlando con la gente, había un montón de gente que no estaba vacunada. Empezamos a hacer un trabajo para tratar de identificar bien, en un diagnóstico concreto, cuántas eran las personas y de algún modo nos preocupamos porque el número era muy importante. En ese momento entonces empezamos a armar una agenda de problemas, trabajamos con el hospital protomédico, con el sector de enfermería, con el SAMCO de la ciudad, de algún modo tratando de que haya una sinergia entre los estados, estado provincial, estado municipal, en función de lo que necesita el ciudadano. Entonces planteamos 2 jornadas de trabajo yendo al territorio, no esperando que el ciudadano llegue a las instituciones, sino yendo a buscarlos. Ahí fue fundamental la participación de Alejandro, de Marisa, de Janina, que son vecinos del barrio. Referentes barriales. Claro, que nos ayudaron a caminar lugar por lugar, casa por casa, ranchito por ranchito. Y con la residencia de medicina general, que se forma en el protomédico, pero también en el SAMCO, armamos como una metodología de llegada al territorio donde un sector vacunaba, otro sector, como los residentes, íbamos casa por casa buscando cuáles eran las personas que tenían algún tipo de patología crónica. Nos encontrábamos que había un montón de personas que habían sido atendidos por las mismas médicas que nos acompañaban y ellos se acordaban y decían, che, pero hace 3 meses que no venías a verme. Y ahí empezamos a ver, bueno, el problema que hay para poder acceder. En estos momentos hay un grupo de compañeros también en el que se suma Zoonosis de la municipalidad, que están yendo a otro sector de la ciudad en Recreo Sur, hacia el este, que le llaman las cavas, porque ahí había unas viejas cavas de ladrillos que se fueron haciendo, que también tienen enormes dificultades para acceder. Y vemos que ahí las imágenes demuestran que hay como culturalmente alguna cuestión urbana, pero fundamentalmente hay un reservorio todavía de vida rural, con animales y demás. Y mucha de la gente resuelve su vida cotidiana en ese sector. Al no interactuar con el resto de la ciudad, quedan totalmente afuera de todas aquellas estrategias que le aseguran derechos como ciudadanos. Leonardo, ¿y solamente estamos hablando de que no tenían la vacunación anti-COVID o faltaban todas las vacunas? Bueno, ahí lo que aprovechamos fue, para que se den una idea, entre las 2 jornadas, en el caso de Vinelli en particular, llegamos a detectar que había 80 personas sin la vacunación completa, de esos un 60% sin primera ni segunda dosis de COVID, y de esos un 60% más o menos de niños. Y ahí lo que hicimos con la gente del protomédico de enfermería es vacunar COVID y complementar todo lo que es la vacunación usual que tienen que tener los niños y sobre todo ahora el comienzo de la edad de la jornada escolar. Yo decía también que en la medida que armamos una sinergia entre los estados, a la gente muy poco le importa quién gobierna hoy en cada ámbito del estado provincial o municipal, lo que necesita es que el estado llegue para asegurar derechos. Nos encontrábamos que hay toda una agenda de problemas de cómo acceden los chicos del barrio a la escuela, van caminando con el riesgo que puede tener eso. Entonces, junto con los vecinos, fuimos armando como una agenda de problemas que nos permite pensar en una planificación de acá adelante. Es decir, esto lo podemos resolver ahora, esto nos llevará un tiempo más, pero la llegada que en un comienzo era llevar elementos para una copa de leche se puede transformar en una política social que aloje a algunos vecinos.
¿Cuál es el universo de vecinos de estos barrios? Y en total tenemos que dimensionar y terminar de hacer el censo, pero podríamos pensar que hay entre 150 y 200 personas viviendo en ese lugar. Es un lugar que tiene mucha como migración y movimiento, entonces no lo podemos precisar con claridad, pero es evidente que necesita que lleguemos ahí con esta sinergia de políticas que alojen a la gente, ¿no? Bueno, eso en Vinelli, y en el otro sector en el que van a empezar hoy con el trabajo, estiman que más o menos es una población similar. La población es menor, son alrededor de 12 familias, pero familias numerosas y ampliadas, y ahí la agenda de trabajo puede llegar a ser como un poco más diversificada, porque ahí sí hay como una connotación rural mucho más importante. La gente de Sonosi, los compañeros de Sonosi están yendo porque hay una población de perros, de animales, donde ahí tenemos que poner una mirada, ir con otro tipo de vacunación, claro. Y demás, porque la vida entre personas y animales, digo, tiene una interacción tal que puede haber intercambios de problemas de salud. Por eso me parece que a veces de salud estamos acostumbrados a tener como algunas miradas estereotipadas de cómo trabajar, de cómo diagnosticar, y me parece que el desafío que tenemos en estos tiempos es cómo singularizamos, y en cada uno de los territorios, con la participación de los vecinos, vamos elaborando la agenda de problemas. En cuanto al tema COVID en sí, ¿ustedes también notan esta curva descendente pronunciada en cuanto a los contagios? Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante que fue habilitar una unidad de testeo durante 3 semanas en Recreo, ahí cerca de la municipalidad, que también lo hicimos con la gente del Ministerio de Salud de la región. Y ahí fuimos viendo cómo en un primer momento, como en el pico de esta tercera ola, teníamos una demanda muy importante, y que después, en la medida que la gente iba accediendo, porque si no la gente de Recreo tenía que moverse hasta el Protomédico o hasta Santa Fe para hacer el test, iba declinando. Lo que estamos viendo, además, más allá de las estadísticas, porque en función de los protocolos, hoy las estadísticas no dan cuenta de la situación real, pero tenemos otros indicadores. La cantidad de trabajadores municipales que tuvimos en el pico de ausentismo que había en el pico de la tercera ola, hoy es casi nulo. No digo que no existe, pero es casi nulo. Entonces se nota evidentemente cómo esto ha bajado y permite que empecemos a generar algunas instancias más comunitarias o colectivas que hasta el momento estábamos un poco ahí como viendo condicionados. Bueno, Leonardo, gracias por este pantallazo. Ojalá esto avance y logre proyectarse una política de salud pública para estos dos sectores que mencionaba, que están bastante aislados, incluso en un lugar tan cerquita. Estamos hablando de a pocos minutos de la ciudad de Santa Fe. Exactamente. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes.